Hola amigos y amigas, yo soy Tania Mora, la Choco, y el día de hoy hablaremos sobre el circo. ¿Alguna vez se han preguntado cómo surgió el circo? ¿Creen que desde sus inicios siempre ha sido igual? Si pensamos en circos, tal vez vengan a nuestra mente desfiles por el centro de la ciudad, acompañados hasta hace pocos años por animales exóticos adentro de jaulas y por supuesto carpas enormes. Lo poco que la gente en general sabe es la historia del circo contada a lo largo de los años por las películas de Hollywood. O dime, ¿tú qué sabes del circo? Yo hasta hace poco, muy poquito. Bueno, uno de los malentendidos más populares sobre la historia del circo, y es lo que yo creía que sabía del circo, es la idea repetida de que el circo se remonta a la antigüedad romana. Pero el circo romano fue en realidad el precursor del hipódromo moderno. El único denominador común entre el circo romano y el moderno es la palabra misma circo, que significa en latín como en inglés círculo. Pero lo que pocos saben es que el circo moderno fue creado en Inglaterra en el siglo XVIII por Philip Astley, un ex sargento mayor de caballería convertido en showman. Astley había servido en la Guerra de los 7 Años, donde demostró un talento notable como domador y entrenador de caballos. En 1768, Astley se instaló en Londres y abrió una escuela de equitación donde enseñaba por las mañanas y realizaba sus hazañas de equitación por la tarde. El edificio de Astley presentaba una arena circular que él llamó el círculo o circo y que más tarde se conocería como el ring, anillo en español. El anillo de circo, sin embargo, no fue invención de Astley, fue ideado anteriormente por otros jinetes que realizaban trucos. Además de permitir que el público no pierda de vista a los jinetes durante sus actuaciones, algo casi imposible de lograr si los jinetes se veían obligados a galopar en línea recta, montar en círculos en un ring genera la fuerza centrífuga necesaria para que los jinetes mantengan el equilibrio mientras están parados en el lomo del caballo al galope. El anillo original de Astley tenía unos 62 pies de diámetro, casi 19 metros. Su tamaño finalmente se estableció en un diámetro de 42 pies, 12.8 metros, que desde entonces se ha convertido en el estándar internacional para todas las pistas de circo. Así que si llegan a preguntarles alguna vez ¿cuánto mide la pista de un circo? Ya tienen la respuesta. Nace el circo. Pero Tania, ¿esto qué tiene que ver con el circo?, se preguntarán. En 1770, el considerable éxito de Astley como intérprete había eclipsado su reputación como maestro. Después de 2 temporadas en Londres, necesitaba aportar algo de novedad a sus actuaciones. En consecuencia, contrató acróbatas, bailarines de cuerda y malabaristas, intercalando sus actos entre sus exhibiciones ecuestres. Otra adición al espectáculo fue un personaje tomado del teatro isabelino, el payaso, que llenaba las pausas entre actos con burlescos de malabares, volteretas, bailes de cuerda e incluso trucos de montar. Y con eso nació el circo moderno, una combinación de exhibiciones ecuestres y hazañas de fuerza y agilidad. Astley abrió el primer circo de París en 1782. Ese mismo año surgió su primer competidor, el ecuestre Charles Hughes, antiguo miembro de la compañía de Astley. Hughes, en asociación con Charles Dibdin, un compositor y autor de pantomimas, abrió un anfiteatro rival y una escuela de equitación en Londres, la Royal Circus and Equestrian Philharmonic Academy. El primer elemento de este título bastante grandioso y rimbombante iba a ser adoptado como nombre genérico para la nueva forma de entretenimiento, el circo. En 1793, uno de los alumnos de Hughes, el ecuestre británico John Bill Ricketts, abrió el primer circo de Estados Unidos y en 1797 él mismo estableció el primer circo canadiense en Montreal. El británico Philip Lyson, que llegó a Estados Unidos en 1795, trajo el circo a México en 1802. Las representaciones de circo se ofrecían originalmente en edificios de circo. Aunque al principio se trataba de estructuras de madera temporales, todas las grandes ciudades europeas pronto tuvieron al menos un circo permanente, cuya arquitectura podía competir con los teatros más extravagantes. También se erigieron edificios similares en las ciudades más grandes del Nuevo Mundo. Nueva York, Filadelfia, Montreal, Ciudad de México, todas tenían un circo. Aunque los edificios seguirían siendo el escenario elegido para las representaciones circenses en Europa hasta bien entrado el siglo XX, el circo iba a adoptar un formato diferente en los Estados Unidos. El circo ambulante americano. A principios del siglo XIX,
Estados Unidos era un país nuevo en desarrollo con pocas ciudades lo suficientemente grandes como para sostener circos residentes a largo plazo. Además, los colonos empujaban constantemente la frontera estadounidense hacia el oeste, estableciendo nuevas comunidades en un proceso de expansión incesante. Para llegar a su público, los showman no tenían más remedio que viajar ligero y rápido. En 1825, Joshua Purdy Brown se convirtió en el primer empresario de circo en reemplazar la construcción de madera habitual con una carpa de lona completa. Un sistema que se había convertido en algo común a mediados de la década de 1830, es decir, solo 10 años después. J. Purdy Brown procedía de la región de Somers, Nueva York, donde un comerciante de ganado llamado Hashalia Bailey había comprado un elefante africano joven que exhibió por todo el país con gran éxito. Pronto, la adición de otros animales exóticos llevó a la creación de una auténtica colección de animales ambulantes. La creciente prosperidad de Bailey convenció a otros granjeros de la zona de Somers a dedicarse al negocio de los animales de compañía ambulantes, al que algunos añadieron actuaciones de circo. Con eso surgió el carácter único del circo estadounidense. Era una carpa espectáculo itinerante junto con una colección de animales y dirigida por hombres de negocios. Un modelo muy diferente al de los circos europeos, que en su mayor parte permanecieron bajo el control de familias de artistas. Bueno, un espectáculo itinerante cuya parte de museo era una exhibición de rarezas animales y humanas que pronto se convertirá en una parte integral del circo estadounidense. El Sideshow. En 1872, Cope ideó un sistema de transporte diario por ferrocarril para su circo. Otra de las novedades de Cope de ese año fue la incorporación de una segunda pista o anillo. El circo se había convertido con mucho en la forma de entretenimiento más popular en Estados Unidos y la empresa de Barnum & Cope era el circo líder en Estados Unidos. Como buen hombre de negocios, Cope decidió aumentar la capacidad de su tienda. Debido a las limitaciones estructurales, esto solo se pudo hacer de manera efectiva aumentando la longitud de la carpa, lo que resultó en obstaculizar la vista para grandes secciones de la audiencia. La adición de un segundo anillo, luego un tercero y más tarde hasta 7 anillos o pistas resolvieron el problema físicamente. Se podría argumentar que cambió el enfoque del espectáculo para enfatizar el espectáculo sobre el arte. ¿Ustedes se imaginan el ruidero de 7 espectáculos al mismo tiempo? El circo conquista el mundo. El circo es esencialmente un arte escénico visual y por lo tanto no está limitado por las barreras del idioma. Como resultado, es fácilmente exportable a países con idiomas nativos diferentes al idioma o idiomas de los artistas, intérpretes o ejecutantes. Las primeras compañías de circo, al darse cuenta de esto, se embarcaron en extensas giras internacionales. En 1836, el ecuestre británico Thomas Cook visitó los Estados Unidos y trajo de regreso a Inglaterra la carpa de circo ambulante estadounidense. Esta innovación facilitó la tarea de un grupo de pioneros del circo europeo consumidos por las ganas de viajar por el mundo. El ecuestre francés Louis Soulier realizó una gira por los Balcanes, se instaló durante un tiempo en Turquía y luego continuó hacia China, donde introdujo el circo en 1854. Cuando regresó a Europa en 1866, trajo consigo acróbatas chinos que a su vez introdujeron actos tradicionales chinos como el equilibrio con postes de perca, los malabarismos con diábolos, los platos giratorios, el salto en aro. James Anthony Bailey, en una extensa gira europea de 1897 a 1902, introdujo a los desconcertados europeos la gigantesca visión americana del circo como un espectáculo itinerante que viajaba todas las noches en ferrocarril. Y todos los días montó y derribó inmensas carpas de lona que albergaban una amalgama de circo triplicado, exhibición zoológica y espectáculo de fenómenos. ¿Se imaginan la cara de los europeos? Los propietarios de circos europeos quedaron impresionados por las técnicas de gira de Barnum & Bailey. Así, el circo de tiendas de campaña y la colección de animales salvajes se desarrollaron en Europa a principios del siglo XX. En Europa, el circo ambulante y la colección de animales salvajes alcanzaron su punto máximo entre las dos guerras mundiales, especialmente en Alemania.
En las grandes ciudades, sin embargo, las representaciones de circo todavía se ofrecían en edificios de circo. Tan solo la ciudad de París contaba con 4 edificios permanentes. Evolución de la actuación circense. Los cambios no se limitaron a los aspectos comerciales y físicos del circo. La actuación había evolucionado considerablemente desde Astley y a principios del siglo XX estaba experimentando cambios fundamentales. Desde sus inicios, el núcleo del espectáculo circense habían sido los actos ecuestres. Trucos, acrobacias, doma e incluso comedia a caballo, intercalados con actos acrobáticos de equilibrio y malabares. Dibdin and Hughes, los que les dieron el nombre al circo, ¿lo recuerdan? Bueno, pues ellos habían agregado a esa tanda la pantomima, una presentación dramática que tradicionalmente involucró una buena cantidad de despliegues, payasadas, no necesariamente mudas, y exhibiciones ecuestres. Las pantomimas a menudo recreaban batallas famosas que tuvieron un gran éxito durante el siglo XIX y sobrevivieron bajo diversas formas hasta bien entrado el siglo XX. La última pantomima de circo notable fue una adaptación espectacular de Lewis Wallace, realizada durante varios años en la década de 1960. Aunque a mediados del siglo XIX los jinetes, hombres y mujeres, seguían siendo las verdaderas estrellas del circo, los acróbatas comenzaron a recibir cada vez más atención. John H. Glenroe realizó el primer salto mortal a caballo en 1846. Los acróbatas de piso también dejaron su huella rápidamente. Los mejores de ellos eran a menudo payasos. Al principio, los payasos de circo eran esencialmente parodistas hábiles que podían hablar, cantar, montar a caballo, hacer malabares, presentar animales entrenados, hacer ejercicios de equilibrio o dar vueltas. En la primera mitad del siglo XIX, un payaso inglés, Little Will, se hizo famoso por realizar con regularidad un centenar de saltos mortales consecutivos en tempo. 1, 2, 3, ahí iba Will, lo cual representa aún en la actualidad toda una hazaña. Durante los siglos XVII y XVIII, los bailarines de cuerda floja fueron las estrellas indiscutibles del recinto ferial y estuvieron entre los primeros acróbatas en aparecer en la pista del circo. Allí desarrollaron una adaptación de su arte que eventualmente se convertiría en una de las atracciones más preciadas del circo, el trapecio. Comenzaron balanceándose y colgándose en una cuerda floja. Finalmente se agregó una barra en medio de las cuerdas, mientras que las medias cuerdas de cada lado se movían hacia una posición vertical. Con eso, damas y caballeros, nació el trapecio. En 1859, un gimnasta francés, Jules Léotard, presentó un acto en el que saltaba de un trapecio a otro. Léotard había inventado el trapecio volador, por el que se convirtió en la sensación de Europa tanto por su acto como por su original y ajustado vestuario que aún hoy usan los acróbatas y bailarines, nada más y nada menos que el leotardo. A fines del siglo XIX, aunque los principales circos europeos todavía eran operados por familias ecuestres, las exhibiciones ecuestres estaban perdiendo su supremacía frente a entrenadores de animales exóticos, especialmente grandes felinos, acróbatas, trapecistas, malabaristas y payasos. Alrededor de 1812, los Franconi presentaron Kiumi. Ay, ¿a poco no es súper tierno el nombre? El primer elefante entrenado. Fue la combinación europea de circo y la loca colección de animales lo que provocó la moda de las presentaciones de animales salvajes, que fueron desarrollados en gran parte en Alemania. Otro factor de transformación significativo fue un renovado interés por la gimnasia y las actividades físicas en un momento en el que pocos gimnastas podían verse fuera del circo. Después de la Primera Guerra Mundial, el circo ecuestre tradicional era solo un recuerdo. Sus legendarias estrellas habían sido reemplazadas por artistas en el trapecio volador, bailando en la cuerda floja, malabaristas y payasos, estrellas como los Fratellini, Grock y Charlie Rivel. Sin embargo, la innovación más importante de principios del siglo XX en el circo se produjo en Rusia. En 1919, Lenin nacionalizó los circos rusos y la gran mayoría de sus artistas nativos de Europa Occidental huyeron del país. Ante la tarea de formar un núcleo de artistas exclusivamente rusos, el gobierno soviético estableció en 1927 el Colegio Estatal de Circo y Artes de Variedades, más conocido como Escuela de Circo de Moscú.
La escuela no solo rejuveneció el circo ruso, sino que también desarrolló métodos de entrenamiento inspirados en la gimnasia deportiva, creó presentaciones originales con la ayuda de directores y coreógrafos e incluso creó técnicas y aparatos innovadores que llevaron a la invención de tipos de actos completamente nuevos. Cuando a finales de la década de 1950 el circo de Moscú comenzó a exhibirse en Occidente, los soviéticos sobresalieron notablemente frente a los cirqueros tradicionales. Los artistas rusos demostraron originalidad y una técnica asombrosa, mientras que el resto simplemente se repetía en un intento desesperado por competir tanto con las innovaciones rusas como con la creciente competencia del cine, la radio y la televisión, lo que hicieron usando las únicas armas a su disposición: actos tradicionales probados por el tiempo. Pero la resistencia al cambio había transformado la tradición en rutina. Las viejas familias del circo estaban perdiendo contacto con el mundo en constante transformación de su audiencia. El circo hoy. Los viejos artistas de circo pueden haberse resistido al cambio, pero algunos productores al menos intentaron sacudir los espectáculos en los que aparecían modernizando la puesta en escena, la iluminación, el acompañamiento musical, etc. En 1974, Annie Fratellini, heredera de la famosa dinastía de los payasos, y Alexis Grosz Jr., heredero de la última dinastía ecuestre francesa, crearon en París las dos primeras escuelas de circo occidentales. Ambos incorporaron la actuación en un circo en el que la creación era primordial. Aunque ambas escuelas mantuvieron un enfoque más o menos tradicional, Alexis Grosz llamó a su circo el circo de los viejos tiempos. Imagínense. Bueno, mientras tanto, en 1975, Larry Pisoni y Peggy Snyder lanzaron el Pickle Family Circus, cuya base estaba en San Francisco, entonces el epicentro del movimiento de contracultura estadounidense. En 1975, el príncipe Rainiero de Mónaco, un entusiasta del circo desde hace mucho tiempo, creó el Festival Internacional de Circo de Montecarlo, cuyos premios, Payaso de Oro y de Plata, se convertirían para el mundo del circo en lo que el Oscar es para el mundo del cine. Le siguió en 1977 el Festival Mundial del Circo del Mañana en París, creado para exhibir y promover una nueva generación de artistas circenses, en su mayoría formados en escuelas. En 1977, Paul Binder y Michael Christensen, que habían actuado como malabaristas con Fratellini, crearon la New York School for Circus Arts y su rama escénica, la Big Apple Circus, que reintrodujo el circo clásico de una sola pista en Estados Unidos. El mismo año, Bernhard Pohl y André Heller crearon Circus Roncalli en Alemania, restaurando la extravagancia perdida del circo alemán de antaño. En Montreal, Canadá, Guy Caron fundó la Escuela Nacional de Circo en 1980 y en 1984 Guy Laliberté creó el innovador Cirque du Soleil. Aunque China tiene una tradición de teatro acrobático de 2000 años de antigüedad, sus nuevas compañías desarrollaron muchos métodos de entrenamiento después de la Revolución Comunista e influyeron en el renacimiento del circo. Pronto abrieron escuelas especializadas como el estudio de actos aéreos de André Simard en Canadá. El auge de la actividad docente también llevó a la creación de una multitud de compañías de circo experimentales y de vanguardia, especialmente en Inglaterra, Francia, Alemania, Australia y Canadá, así como a un renacimiento reciente del antiguo teatro de variedades, especialmente en Alemania con el resurgimiento del varieté alemán. Actualmente, el circo, que siempre ha sido un arte escénico muy adaptable, está experimentando cambios estéticos y una nueva expansión. Espero que hayan disfrutado de la breve historia del circo. Yo soy Tania Mora, la Choco, les agradezco su atención. Hasta pronto.